Hola, muy buenos días y como cada sábado va el agradecimiento hacia ustedes por acompañarnos en una emisión más de Lo Justo y Necesario. Hoy un sábado más con muchísima información hasta la 1 del mediodía, con toda la información que tiene que ver con la seguridad social. En este caso vamos a comenzar hablando del aumento que va a regir a partir del 1 de septiembre en las prestaciones previsionales del sistema nacional. Aumentos que se trate de movilidad jubilatoria por ley o aumentos por decretos siempre requieren de análisis. Trataremos de explicarles, porque es lo que nos vienen preguntando desde hace semanas, a quiénes alcanza este aumento del 7,5% que va a regir a partir del próximo martes, 1 de septiembre. ¿Cómo se pagará? ¿Cuándo se pagará? Y por supuesto los montos mensuales que van a regir por el próximo trimestre. Como lo están viendo en pantalla entonces, aumento del 7,5% que estará vigente septiembre, octubre y noviembre. Haber mínimo 18.129 pesos, haber máximo 126.897 pesos. Recordemos que es un aumento, y acá me quiero detener en esta placa, en estos datos, es un aumento que rige para todas las prestaciones del sistema, para las escalas mínimas, para las medias y para las más altas, pero estos son los números de referencia. Recordemos que tenemos los beneficios de jubilación topeados desde hace más de 25 años y que esto está relacionado justamente a que tenemos también tope salarial sujeto a aportes desde el mismo tiempo, y además es importante porque tanto el haber mínimo como el haber máximo son de permanente motivo, es uno de los motivos de las demandas que recibe permanentemente el Estado por mal pago de haberes. Un Estado que se endeuda con su gente y que genera deuda a futuro. Pasemos a la siguiente placa. Estos han sido los montos de referencia, pero también hay que hablar de todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales. En este caso, prestaciones no contributivas, pensión universal para el adulto mayor, a partir del 1 de septiembre, 14.503 pesos. Este monto representa un 80% del haber mínimo vigente que va a estar justamente implementado a partir de septiembre. En el caso de pensiones no contributivas, que representan el 70% del haber mínimo vigente, 12.690 pesos. Asignación universal por hijo y por embarazo, 3.540 pesos. Y asignaciones familiares hasta 3.540 pesos, y en este dato me quiero detener. ¿Por qué ponemos hasta 3.540 pesos? Porque el monto mensual va de acuerdo al ingreso individual o familiar del trabajador, de la trabajadora. Por eso se paga hasta un tope de 3.540 pesos. Los topes para cobrar asignaciones familiares, los topes de ingresos mensuales suben y se incrementan en la misma proporción que se incrementan las prestaciones previsionales y sociales, un 7,5%. Es decir, que aquel trabajador que no supere el grupo familiar que no supere a partir de septiembre los 166.977 pesos cobrará de asignación familiar hasta 3.540 pesos por cada hijo, teniendo en cuenta que si alguno de los dos integrantes de la familia, papá o mamá, si hubiera dos, excede los 83.488 pesos de ingresos mensuales, no tiene derecho al cobro de la asignación familiar. Una pregunta que nos hacen muchísimo y que es importante responder: ¿qué pasa con la asignación familiar por hijo con discapacidad? Bueno, aquí para cobrar esta asignación no se requiere ni hay tope de ingreso individual o familiar.
Ustedes saben, y esto también es una información que nosotros reforzamos permanentemente, cada vez que se aplica un porcentaje de aumento por movilidad, ya sea por ley o por decreto, se modifican los cronogramas de pago en cuanto a las escalas que tienen que ver con los montos. Les vamos a dar la información para que ustedes tomen nota y tengan presente el cronograma que va a regir a partir de septiembre. Cómo va a cobrar cada beneficiario. Es importante que sepan que Pensiones No Contributivas comenzará a percibir su beneficio a partir del 1 y hasta el 7 de septiembre. En este caso se va a pagar 2 terminaciones de documento por día hábil. Haberes que no superen los 20.374 pesos cobrará entre el 8 y el 21 de septiembre una terminación de documento por día hábil, y haberes que superen los 20.374 pesos van a cobrar entre el 22 y el 28 de septiembre 2 terminaciones de documento por día hábil. Este es el cronograma completo del mes de septiembre, con el aumento del 7,5% de un aumento por decreto que va a regir en el próximo trimestre, septiembre, octubre, noviembre, y lo que se espera es que el aumento de diciembre, que va a ser el cuarto y último del año 2020, ya sea por ley. Cada aumento que vienen las prestaciones previsionales y más específicamente en jubilaciones y pensiones, ya sea por ley de movilidad o ya sea por decreto, requiere un análisis, tiene la necesidad de un análisis. ¿Por qué razón? Porque cada vez que se modifica el sistema de aumentos, el Estado sigue acumulando demandas, porque cada modificación da un porcentaje menor y da por parte de la persona que cobra ese aumento un motivo para reclamar, para demandar. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué es importante cada aumento análisis y cada aumento genera demandas? Porque esto no tiene solo que ver con el bolsillo, tiene que ver con que se cambian las reglas. Y entonces acá se pone en juego la credibilidad de la gente, se cambian las reglas de juego y tiene que ver con una expectativa que después se frustra y tiene que ver con un sistema de seguridad social que no genera previsibilidad. Y eso es importante. Nosotros necesitamos medidas para los jubilados que sean buenas, que les permita mantener la calidad de vida, que esa calidad de vida sea una garantía a largo plazo y que crean en el sistema de seguridad social. Todos necesitamos creer en el sistema de seguridad social y para eso se necesitan medidas y políticas previsibles, algo justamente que no ha ocurrido en la historia de la seguridad social en la Argentina. Le doy la bienvenida a Damián Di Pace, que por supuesto nos acompaña cada sábado en Lo Justo y Necesario. Damián, buen día. ¿Cómo estás, Clara? Buen día. Cuando yo preparaba la información del día de hoy, la apertura del programa que tenía que ver con los aumentos, con el aumento por decreto y cómo se va a implementar en el mes de septiembre, pensaba qué asociado que estaba todo esto que yo iba a expresar y decir, toda mi información de apertura, con lo que vos nos vas a contar ahora. Muchísima gente escribió durante la semana solicitando que volviéramos a hablar de este camino tan desencontrado entre el peso y el dólar, donde terminan perdiendo poder adquisitivo salarios y jubilaciones. ¿Tenemos algún momento en la Argentina donde el peso le haya podido ganar al dólar y los salarios y jubilaciones así a la economía? Bueno, la realidad es que siempre que se hace ajuste, digamos, por movilidad jubilatoria, lo que termina pasando en los periodos siguientes es que en Argentina hay inflación, por lo cual pierden poder adquisitivo frente a esa inflación, y además hay devaluación de nuestra moneda, que es lo que estamos viendo recurrentemente. Ahora tenemos microdevaluaciones, por lo cual si te escuchaba atentamente, hoy la jubilación mínima a partir del mes de septiembre se vuelve a ajustar, lo que te va a pasar si sos jubilado septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vas a sufrir al menos 2 fenómenos. Primer fenómeno es que la inflación se va a acelerar,
por lo cual esa misma plata que vos vas a cobrar no te va a permitir para comprar los mismos bienes y servicios. El peso se va a seguir devaluando frente al dólar, por lo cual la capacidad de poder de compra en dólares, y ahora lo vamos a explicar bien en una placa, la va a seguir perdiendo. Y segundo, algo importante que dijiste vos, ¿cuál es la incertidumbre? ¿Cuál va a ser mi movilidad jubilatoria futura? Porque no lo saben, ¿no? No lo saben los jubilados, no lo saben los monotributistas, porque ajustaba por la anterior fórmula, o sea que... ¿Qué va a pasar en enero, en el próximo enero? Si sos monotributista tampoco sabés cuál va a ser tu próximo monto, un monto que es irrisorio lo que pasa en la economía argentina con ese sector de pequeños prestadores de servicios o vendedores de bienes. Hicimos un informe en el cual mostramos cómo fue la movilidad jubilatoria desde la última forma. Recordás, de diciembre de 2017 se sancionó la fórmula que después se terminó dando baja en diciembre de 2019 y fuimos viendo movilidad versus movilidad y el poder adquisitivo en dólares de los jubilados. Si querés la compartimos para ir compartiéndola, para ir viéndola con los televidentes. Esto es lo que ha pasado. A ver, marzo del 2018, porque esta fecha, recién decía Damián, porque es donde se implementa la modificación de la ley de movilidad jubilatoria que regía en la Argentina 9 años atrás. Es decir, desde el 2009... hasta diciembre del 2017 rigió una fórmula que después se modifica y produce un problema de empalme, genera demandas al Estado que todavía la justicia ha fallado, pero le falta un camino largo por recorrer, y a partir de ahí entonces vos comenzás tu análisis. Bueno, ahí fíjate, ahí tenemos 7.660 pesos, eran el marzo de 2018, nueva fórmula, 369 dólares representaba esa fórmula para los jubilados. Cuando vamos ascendiendo, fíjate que empieza a caer. El poder adquisitivo en dólares comienza a caer, recupera en diciembre de 2018 a 247 dólares. ¿Por qué? Porque en abril habíamos sufrido ya una fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar. Cuando vamos al año 2019, arranca en junio de 2019 en 255 dólares y termina en diciembre en 211 dólares. Vuelve a perder poder adquisitivo el jubilado. Este año, con los nuevos aumentos, el jubilado en marzo cobra 188 dólares, pierde frente a diciembre, después cobra 179 dólares y la jubilación en septiembre, Clara, en términos reales y tomado por el tipo de cambio oficial, es decir, el tipo de cambio oficial más el 30%, el jubilado va a cobrar $1 más. ¿Escuchaste? $1 más es lo que va a cobrar el jubilado. Y ahora tenemos una grieta, una nueva grieta. Esta fórmula jubilatoria, ¿es conveniente? Bueno, esta fórmula jubilatoria, el oficialismo, vamos a mostrar las dos caras, que es lo que dicen sus interlocutores, sus voceros. El oficialismo dice, esta fórmula le gana la inflación. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Esta fórmula... Permíteme, a ver, vamos a dar números y vamos de alguna manera a completar en otros términos, en términos de porcentaje, lo que bien explicaba recién sobre la jubilación mínima, pesos versus dólares. ¿Qué hubiera pasado si la ley de movilidad que regía hasta el año 2019 no se hubiera suspendido? Hubiera correspondido entre los 4 aumentos trimestrales aproximadamente un 42% de aumento de reajuste en las jubilaciones, con una inflación en el 2020 que está estimada ¿en cuánto? Una inflación que va a estar en el orden del 35-36%, eso es lo que prevé el oficialismo. El es mercado decir, que la ley de movilidad jubilatoria, si hubiera continuado, le hubiera ganado a la inflación, algo muy distinto de lo que pasó en el 2018 y en el 2019, que quedó abajo. ¿Qué pasa con los aumentos por decretos? En lo que va del año, los aumentos por decreto ya acumularon un 28,9% y es acá donde le ganan a la inflación, pero no pueden recuperar lo perdido en 2018 y 2019 y tampoco se pueden equiparar a los aumentos que hubiera arrojado la movilidad jubilatoria si no se hubiera suspendido. ¿Ves que hay una grieta? Claro. Hay una grieta entre el oficialismo que dice, ¿le gana la inflación? Sí, le gana la inflación. ¿Es mayor que la anterior fórmula jubilatoria que se sancionó en diciembre de 2017? No. Esa fórmula le hubiese dado más al jubilado de lo que le está dando. ¿Por qué lo ponemos en dólares, Clara? Porque en definitiva hay bienes transables en Argentina que requieren tener poder adquisitivo en dólares. Ejemplo, un jubilado quiere comprar un electrodoméstico, desgraciadamente se mueve en gran proporción con el dólar. Los medicamentos en gran proporción, los laboratorios también digamos, ajustan precios en términos a la cotización porque hay muchas drogas que son importadas, que tenemos que importarlas porque también se mueven en dólares. Por lo cual, vos fíjate, un jubilado va a cobrar $1 más que en el anterior
digamos, ajuste por decreto. Y otra situación, en el año, del año 1990, si vos lo ves por el dólar paralelo, porque este es el dólar, digamos, oficial, más el 30%. Si lo ves por el dólar paralelo, los jubilados cobran $133. Vos sabés que me dicen de la producción que la gente está escribiendo en este momento, como lo hace habitualmente mientras se emite el programa en vivo, a www.lojustoynecesario.com.ar. Esto particularmente, hay temas que particularmente generan mucho interés, mucha expectativa en la gente y más que nada todo lo que tiene que ver con el bolsillo. Acá me están diciendo Miguel Moreno de Caballito, justamente pedía que reiteremos esta información porque pregunta, ¿y yo puedo demandar y tener fundamento en esto que está contando Dipache para demandar al Estado por mi pérdida de poder adquisitivo? Yo espero tu respuesta, pero en un ratito también vamos a compartir la opinión de Adrián Trócoli. ¿Pero se puede ese argumento? Yo lo dejo para Trócoli porque no soy abogado, pero te digo términos técnicos, lo que ganaba un jubilado entre el año 1993 y en el año 2001 eran $150. Si vos tomás esta jubilación y la ves por el dólar paralelo, que es el que se puede comprar, cobran 133. O sea, los jubilados, en términos de si tendrían que ir al mercado informal a comprar un dólar, cobran menos que lo que cobraban en aquel momento. 180, 133, la realidad clara que es una fórmula jubilatoria que de alguna manera además tiene problemas de sostenibilidad en el tiempo, porque lo que te va a pasar es que el Fondo Monetario Internacional seguramente va a querer revisar esa fórmula y seguramente va a ser parte del acuerdo. Explícame un poquito esto. Comienza la renegociación de los 45.000 millones de dólares que se le debe al Fondo Monetario, que se debe, y la renegociación de esta plata con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario expresó dos conceptos. Dijo que iba a acompañar a la Argentina en el crecimiento de la economía y que iba a ayudar a Argentina o acompañarla para proteger a los vulnerables. ¿Qué es lo que quiso decir específicamente con esto último? Que iba a acompañar para proteger a los vulnerables. Pues siempre se dice que el fondo, le debés, tenés que pagar, pide, obviamente, cuando vos debés, tenés que ajustarte. Vamos a hablar de la economía de bolsillo. Si debés, te ajustás, ahorrás para poder pagar la deuda. ¿Por dónde ahorrás? Bueno, ¿por dónde ahorra? ¿Por dónde va a ahorrar Argentina para devolver ese dinero? Bueno, yo lo que creo es, no solamente es cómo ahorra, sino cómo baja el gasto. O sea, no es una situación de solamente ahorro. ¿Cómo baja el gasto Pero público el gasto argentino? social El gasto social es la mayor parte de... es el 60% del Producto Bruto Interno. Entonces tenés que ver cómo generas condiciones macroeconómicas para volver a crecer, pero fuerte y con niveles de desarrollo importante en el tiempo. Porque recordemos que al Fondo Monetario le tenemos que pagar, pero también nos comprometimos para pagar del 2024 al 2025 unos 64.000 millones de dólares que acordamos con los acreedores externos ley extranjera. A mí me parece clara que el sector privado ya no hizo un ajuste. El sector privado en algunos casos perdió su emprendimiento, perdió su empresa, perdió su comercio, perdió su prestación de servicio. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones macroeconómicas para crecer en forma sostenible. No sé si el Fondo Monetario Internacional nos va a dar la receta. Lo que sí digo es que el Estado argentino tiene que generar una situación donde va a estar preocupante porque va a estar con un 8% de déficit fiscal y eso bajarlo no es tan sencillo y más, recordemos, no tenés solamente la fórmula jubilatoria, incorporaste 8.900.000 personas en el IFE. Eso tampoco es muy fácil de desarmar. Ahí está, muy difícil de desarticular el tema del IFE, medidas que se plantean y comienzan a analizarse y cuando se va a los recursos no hay recursos y hay que dar marcha atrás, como pasó con la renta básica universal y como pasó también esta semana con la posibilidad de ampliar el programa Tarjeta Alimentar a jubilados y pensionados de la mínima. Dos medidas que por el momento no tendrán futuro, pero no porque no haya intención. Yo creo que hay intención por parte del gobierno de seguir ayudando. El gobierno entiende, sabe, como sabemos todos, la situación difícil en la que estábamos y que profundizó toda la pandemia, pero todas las cuestiones del coronavirus, pero la realidad es que no hay plata. Ayer al mediodía se desmintió una información
que había surgido, que tenía que ver con que el gobierno estaba analizando aumentar el tributo de ganancias para la cuarta categoría. Se hablaba de un 35% que iba a terminar en un 41%. Ayer al mediodía se desestimó y dijo no hay nada en análisis, impuesto a las ganancias, no habrá aumento. Esto es así. Sí, acá hay una situación. La peor forma digamos, de generar incertidumbre en el contribuyente, pero estoy hablando del pequeño, más chiquitito contribuyente, incluso en el grande, es no dar certidumbre sobre qué va a pasar en materia de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque acá... Es lo mismo que pasa con la cuestión previsional. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, porque en definitiva generás situaciones donde, en definitiva, el peor no es el que se termina perjudicando solamente el informante, sino el informado. El informado es aquel que de alguna manera invierte en Argentina y quiere condiciones de una pospandemia que no la tenía en la prepandemia. La prepandemia la economía tuvo recesión de 2 años. En la pandemia tenemos una vuelta a recesión y la caída más fuerte en la historia económica de nuestra democracia en Argentina. Por lo cual, vos fijate, Clara, venimos de una moratoria Moratoria de Macri, no le cerraban los impuestos, no le cerraba la economía a la gente, tuvo que caer en moratoria. Con Alberto, no le cierra la economía por la pandemia, vuelve a haber una moratoria. ¿Vos te imaginás que darle un mensaje de subir impuestos en la pospandemia, donde vas a tener moratoria de Macri, unificada con la moratoria de Alberto, con caída de la economía y que encima tengas que pagar más impuestos? Es una locura, señores. Por favor, pónganse a trabajar y entiendan que hay millones de tipos que son monotributistas que no pueden pagar el salto al responsable inscripto. Y pónganse las pilas, ¿por qué? Porque esa gente es el futuro en Argentina, es aquel que se convierte en MIPYME y que genera muchísimo empleo. Me parece que estamos desubicados en esta situación. Acá esto se puede perfectamente unir a todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Yo creo que la ley de movilidad, para la ley de movilidad general, fue una excelente medida. Hasta el año 2009 no había un sistema de aumentos para los jubilados y pensionados de leyes generales. 14 años estuvo el Congreso Nacional ignorando absolutamente el tratamiento de los aumentos en jubilaciones y pensiones. Por eso surge el caso Badaro, justamente que marca un antes y un después en la justicia previsional. ¿Por qué? Porque se habían congelado los aumentos. Como la justicia también se demoró. El Congreso no hizo nada en aquellos años y la justicia después se demoró en dar una respuesta al caso Badaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se decide implementar, presentar en el Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo un proyecto de ley de movilidad que se pone en marcha a partir del año 2009. Ahora, a la gente se le cumplieron con las reglas de juego, no, se la cambiaron, porque en el año 2017 se establece una reforma, hay un problema de empalme, se les cambian las reglas de juego, demandas al Estado. ¿Para qué fue esa modificación? Para ahorrar 100.000 millones de pesos, ¿vos te acordás? Es decir, los jubilados, otra vez, variable de ajuste. En el año 2018... se suspende la ley de movilidad jubilatoria, se establecen aumentos por decretos, el propio gobierno dice esta ley no puede seguir porque no se puede pagar y otra vez demandas al Estado porque los aumentos por decreto terminan arrojando justamente incrementos inferiores a lo que hubiera dado la ley de movilidad suspendida. En este caso se habla de 75.000 millones de pesos de ahorro y este es el tema. La credibilidad de la gente en juego, las reglas que se cambian siempre a mitad de camino y una seguridad social que pasan los años y sigue siendo muy poco previsible. Para cerrar este punto, Clara, veo un Estado muy preocupado por recaudar. Se habla de cuál va a ser la reforma tributaria, pero desde el lugar de donde se van a cobrar impuestos. Ejemplo, el caso de impuesto a la riqueza. Yo lo que digo es, tenemos que llevar tranquilidad a mucha gente que la está pasando mal. Y el punto es no dónde cobramos impuestos, sino dónde lo bajamos. Porque la realidad es que las condiciones de prepandemia eran malas,
las de pandemia son peores y las de las pospandemia van a ser aún peores para aquel que quiere invertir en Argentina. No es solamente cobrarle impuesto a la riqueza, es generar condiciones para que la riqueza se cree en el país y nuestros jubilados también tengan una mejor caja previsional. Vamos a seguir durante todo el programa respondiendo consultas porque son muchísimas las que nos están llegando. Vamos a hacer todo lo posible, contestar la mayor cantidad que podamos, ¿sí? Superviel presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como los jueves de jubilados, con 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con la tarjeta Superviel de débito. Mirá. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Bueno, vamos a responder consultas, ya tenemos preparado, ahí está, pero quiero contarles algo importante. Dos temas que tienen que ver con el PAMI, luego de un acuerdo por el 0% de aumento en medicamentos, PAMI congela el precio de los pañales. Esto es importante, ha sido consulta durante la semana. La dirección ejecutiva del PAMI congeló el precio de los pañales y apósitos por 3 meses tras un acuerdo con las farmacias, droguerías y fábricas productoras, lo que permite garantizar la distribución habitual para las personas afiliadas. El acuerdo de PAMI se alcanzó con COFA, FACAP, AFM, SRA y FEFARA. Y además, algo que tiene que ver con centros de jubilados, un acuerdo entre PAMI y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para garantizar una tarifa diferencial de luz y gas a los centros de jubilados. Son 4.200 centros de jubilados en todo el país. Esto va en conjunto, en el mismo camino, justamente de un beneficio, el beneficio de los 15.000 pesos que la obra social le pagó a cada centro de jubilado como subsidio solidario de sostenimiento. Todas estas medidas justamente en contexto COVID-19. A ver, consultas. Tengo consultas que llegaron a lojustynecesario.com.ar. Gladys Chantenés, soy jubilada, vuelvo a trabajar. ¿Me modifica las jubilaciones de Avellaneda, Gladys? No, no se modifica absolutamente nada. Desde la ley que rige desde el año 1994, la persona puede volver a trabajar, no sufre ninguna quita si está cobrando su jubilación, pero que sí es importante que esta señora sepa es que todos los años que trabaje en relación de dependencia siendo jubilada, después no puede utilizarlos para pedir reajuste de esa jubilación. Tema a procrear, mira, te hago yo ahora una consulta, mira, varias, porque tenemos Procrear 3. Mariana Ramos, de Bahía Blanca, nos pregunta, nivel de ingreso porque quiere solicitar un crédito para comprar terreno, no es para comprar terreno y para construir. María Choque de Salta dice que se va a jubilar con la mínima, si puede pedir un crédito de 500.000 pesos. Y Lidia Jord de Tucumán dice que ella es soltera, no nos cuenta los ingresos y que necesita un Procrear para refaccionar. Bueno, las dos líneas disponibles que son refacción y ampliación, ahora en septiembre va a salir la de justamente construcción o lote de terreno y ampliación. Los requisitos son que tenés que tener de 1,5 salario mínimo vital y móvil hasta 8 salarios mínimos vital y móvil. Más o menos son desde 16.750 pesos hasta 135.000 pesos aproximadamente lo que tenés que tener de ingreso para acceder a las 9 líneas que involucran el plan Procrear. Una jubilada puede acceder al Procrear, que era lo que nos consultaba, hasta 68 años. Hasta 68 años un jubilado puede acceder al crédito Procrear, obviamente teniendo los niveles de ingreso, porque es de 1,5 a 8 salarios mínimos vital y móvil. De acuerdo a la línea que solicites, te va a dar la capacidad de ingreso para poder devolver este crédito que estás tomando. Por lo cual, recordemos, hasta ahora hay 2 líneas, a partir del mes de septiembre se van a abrir las de ampliación, las de compra de lote y compra de terreno. Carlos Oliva, de Santa Clara del Mar, el impuesto país, ¿están exceptuados del impuesto país los veteranos de guerra? Yo soy veterano de guerra. Están exceptuados, sí, están exceptuados. Fue una excepción justamente para los que vivían afuera y no se le termina recargando.
El tema de la PUAN, hay muchas consultas, lo intercambiábamos hace un rato, mensajes con Damián, creo que hay dos que tienen que ver con pensión universal para el adulto mayor. Es un beneficio que es incompatible con cualquier otro ingreso, porque es justamente un beneficio, una pensión asistencial que justamente es para todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad sin ingreso alguno. Yo quiero agradecer a la gente de todo el país. Te hago yo Sí. una porque tenía que ver con esto que nos preguntaron de la jubilación. Sí. Rafael Vázquez Posada nos pregunta que es jubilado extranjero con radicación acá, pero se va. ¿Pierde el derecho a la jubilación argentina? No, para nada, justamente porque adquirió el derecho de jubilación con todas las reglas de acá de la Argentina, cumplió con los años de aportes, con los años trabajados, cumplió con la edad, puede irse a vivir donde quiera y no pierde el derecho a la jubilación argentina. Por supuesto, lo que tiene que realizar es un trámite de aviso acá para que le trasladen, le transfieran la jubilación al lugar, a la ciudad, al país donde va a ser su residencia. Te hago una que me llega en vivo a mi Instagram, @DamienDiPase, de Alberto. Alberto me dice que hasta ahora cobraba el bolsón alimentario del centro jubilados en su cuenta, se lo transferían. Si quiere saber si tiene que ir a buscarlo al centro jubilado, se lo van a depositar en su cuenta. No, por el momento los centros de jubilados están cerrados, entonces no se están entregando los bolsones de comida a través de esta vía. Lo que sí, periódicamente, el PAMI va informando el pago justamente que compensa esta entrega de bolsones a través del recibo de haberes. En este programa que reciben los bolsones hay aproximadamente 500.000 afiliados que no lo están cobrando, no lo están percibiendo a través de la entrega, sino que lo están recibiendo por recibo de cobro. Cada vez que se conoce el cronograma que sustituye en dinero este bolsón, nosotros lo informamos en lo justo y necesario. Vamos a incorporar al doctor Adrián Trócoli, que ya está en línea, ya está en conexión con nosotros, y por supuesto yo le quiero agradecer a la gente de todo el país que nos está escribiendo desde todos los puntos del país. Un abrazo enorme, gracias por la compañía y nosotros cada sábado hacemos lo posible para responderles. Responderles es una forma de acompañarlos en este contexto tan difícil que vive la Argentina. Adrián, buen día. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Damián. Buen día. Muchísimas consultas para vos también, Adrián. Y ¿qué es lo que más has visto esta semana en cuanto a consulta o en cuanto a inquietud de la gente? Antes de las consultas, primero un abrazo, un saludo enorme para todos los colegas. Hoy es el Día del Abogado. Por supuesto, Día del Abogado, feliz día. Es verdad. Hicieron un aplauso ahí. Ahí está, viste, fue con aplauso. Fue con aplauso. Tenemos muchas consultas legales en tu día, te vamos a hacer trabajar. Un montón de abogados que sé que nos escuchan, sé que me mandan mensajes continuamente, muchas veces haciendo preguntas, la mayoría de las veces tratando de colaborar para que podamos contarle a la gente las cosas que pasan. Así que gracias. Y aparte haces tu tarea con mucha vocación. Recién hicimos una pregunta que quedó pendiente, sí. que venía del informe, si se la puedo hacer yo. Sí, mirá qué interesante, sí. Compartida, tenía que ver con tu placa de pesos versus dólares. Claro, si la pérdida del poder adquisitivo de la jubilación da lugar a reclamos, si se puede generar algún tipo de pedido a través de la justicia por la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación a lo largo del tiempo. Sí, Dami, hoy yo estaba escuchando y Clara decía la respuesta de Badaro, la respuesta de la justicia a veces es tardía, pero sí, en este momento hay mucho reclamo. Yo hago hincapié en no mirar lo que pasó este año, sino en ver que desde 2016 hasta ahora hubo una pérdida de alrededor del 30% y es lógico que la movilidad venga atrás de la inflación, que primero venga la inflación y después recuperen. Bueno, venimos atrasados 4 añitos, sería momento en el cual empecemos a pensar lo que pasó en estos años y recuperar ese poder adquisitivo. Reclamos hay mucho, en lo particular, como nada, yo me dedico a reclamar, no a hacer otra cosa, y ahí cuento algo que pasó en tribunales ahora. Estamos recibiendo mucho reclamo a la gente e iniciando mucho reclamo en tribunales.
por esta pérdida. Estamos hablando de reclamar casi Ahora, un 30% vos decías recién, estamos reclamando. ¿Se está pudiendo reclamar? ¿Ustedes se están pudiendo realizar trámite? Porque sí, hay un fallo. ¿Por qué no lo mencionas? Un fallo que tiene que ver con, un fallo judicial que tiene que ver con abogados y poderes. Correcto. Como vengo diciendo en el programa hace rato, nosotros si no nos dejan entrar por la puerta, nos metemos por alguna ventana. Los reclamos los seguimos presentando igual los abogados, pero nunca con mucha facilidad por parte del ANSES. El ANSES estimó que para apoderar a la gente, para que la gente pudiera apoderar un abogado, tenía que mandar un oficial, alguien de ANSES, a la casa, y lo que declaró ayer un juez de la Seguridad Social es que es ilógico hacer circular gente de ANSES en la casa de los adultos mayores y que tienen 5 días hábiles, esto va a ser entre el viernes y el otro lunes, próximo viernes y el otro lunes, van a tener que establecer un sistema 100% digital. Esto es, el jubilado puede entrar con su clave de seguridad social y designar un abogado que le permita hacer estos reclamos que Damián recién estaba preguntando. Adrián, Graciela Burgos, esto es una pregunta muy interesante porque hay muchísimas en este sentido. La nueva moratoria previsional e impositiva que se sancionó en el Congreso recientemente, ¿lleva control socioeconómico? Yo lo que creo es que Graciela quiere preguntar si esta nueva moratoria sirve y es útil para poder acceder junto con las otras dos vigentes, si permite acceder a la jubilación. Es exactamente lo que dijiste. La moratoria, esta nueva, sola, no, porque es una moratoria cara para pensar en regularizar mucho tiempo, pero conjuntamente, recordemos lo que dijimos hace un par de programas, que uno puede regularizar hasta 20, 25 años con los viejos sistemas de moratoria. Esta moratoria permitiría cubrir estos 3, 5, 7 años a un costo más elevado, pero posible. Sí, sirve, es más compleja, no es automática. De todos modos, lo que hay que reforzar, y aquí te pido ayuda, es cualquier moratoria que se utilice, alguna de las 3 vigentes, o las 3 o combinadas, para poder acceder al beneficio de jubilación por moratoria, se tiene que pasar sí o sí por un socioeconómico. Perdón, no, para esta última, no. Bien. Esta última serviría para hablar de un caso así bien concreto y clarito, es el autónomo, que yo estaba pensando en esto cuando Damián hablaba de las moratorias y la salida de la pandemia y subir los impuestos y los problemas que tuvieron toda la vida la micropyme y el autónomo, el monotributista. Tiene periodos impagos o pagos tarde, no necesariamente impagos, pero es imposible encontrar a alguien que en 40 años no haya tenido baches. Bueno, entonces los que tienen muchos años pagos, pero muchos mal pagos, impagos, una categoría equivocada, esta moratoria no pide socioeconómico y permite regularizar la deuda. Insisto, es mucho más cara que las otras, pero es para, si se quiere, más orientada al que está regularizado. El que no está regularizado es un poco más complejo, pero trabajo un poco contable, organizar los pagos de autónomos de los últimos años, 20 años, para poder llegar a jubilarse. Alicia de Martino quiere saber por un expediente de reajuste de haberes, ¿la liquidación la debe hacer el abogado que la representa o ANSES? Bueno, yo trato siempre de dar respuestas objetivas, ¿no? Miro la ley, miro lo que dice algún código y demás. Acá esta es completamente subjetiva, es una opinión personal, no es una respuesta técnica. Para mí la tiene que hacer el abogado sí o sí, porque la sentencia ordena que la haga ANSES. Pero si ANSES la hace mal y el abogado que está llevando el juicio no hace su propia liquidación, ¿cómo sabe que lo que le pagaron es correcto? Y voy a decir una barbaridad. Vos estás cobrando 30.000 pesos de jubilación y te lo suben a 50. Había que subirlo a 50, a 60 o a 70. Este es el trabajo del abogado y que uno tiene que hacerlo antes. No siempre nos dan en tribunales todo lo que pedimos,
pero que cuando ANSES pague sea acorde a las sentencias. Le quería hacer una pregunta a Adrián sobre el tema autónomos. Adrián, en relación a los autónomos, en relación a su capacidad contributiva, 30, 35 años, contribuyen un montón al sistema. ¿Por qué se jubilan con una jubilación tan pequeña en relación a lo que contribuyeron? Porque el porcentaje que pagan de aporte el autónomo es muy bajo. Tiene una carga tributaria muy alta, pero el aporte previsional en sí, que genera el cómputo del haber, es bajo. Es así, ¿no, Adrián? El sueldo, renta presunta, en realidad, como se llama técnicamente, lo que se supone que uno cobra como autónomo, tiene valores muy bajos, como decís. Hoy hay 5 categorías, perdón, no me la acuerdo de memoria, debe andar, en marzo debe haber llegado a 25.000 pesos, 28 la más alta. Entonces, lo máximo que uno puede, y lo digo, perdonen un poco en el aire porque no tengo el valor, pero 30.000, el máximo valor por el cual uno puede aportar sería como si fuera un sueldo de 30.000 pesos. Entonces, una jubilación que en algún momento tiene eso, pero no es durante toda la vida, va a dar un promedio notablemente menor. Entonces es difícil lograr una jubilación con un promedio de aportes alta, con un promedio de aportes tan bajo. Normalmente yo calculo todos los días no, pero una vez cada 2 o 3 meses, cuánto voy a cobrar yo, y yo siempre paso la mínima por un 5 o 6%. La última, Adrián, ¿qué está pasando con aquellas personas que adquirieron derecho para acceder a un beneficio previsional antes de la pandemia o durante la pandemia, no pudieron acceder al turno y están consiguiendo ahora justamente la atención presencial? El retroactivo de ese beneficio, ¿desde qué momento se computa? Bueno, esa pregunta se repitió muchísimo y se repitió mucho con queja, porque hubo muchísima gente, muchísima gente que inició el trámite, tanto para atención virtual como alguno que lo hizo presencialmente y no le reconocieron prácticamente en ningún caso retroactivo. Hay una circular de ANSES que dice que tienen que reconocerle el del turno, esto es, que alguien haya tenido un turno, vamos a decir en marzo, para iniciarlo el 1 de abril, no se podía y entonces esto se fue pateando para adelante. ANSES tiene un circuito en el cual tiene que controlar el pago del retroactivo, pero hay una trampa. ANSES, para los autónomos, como decíamos recién, lo que le hace es una liquidación de autónomos en el momento y con eso le hace perder los 4, 5, 6 meses de retroactivo. Y cuando no comete ese error, por decirlo de alguna manera sutil, así no repito la palabra trampa, pero cuando ANSES no hace esto mal, muchas veces no respeta esa circular. Entonces, contestando tu pregunta más concreto, le tienen que pagar retroactivo, pero hay que tener cuidado con la fecha en la cual uno liquida autónomos, que no le toquen la liquidación de autónomos. Y la verdad, hemos tenido que judicializar algún caso de esto porque ANSES no entiende. Y ante la duda dice, si no te gusta, llévame a juicio. Adrián Trócoli, muchísimas gracias. Termina muy bien tu día, trata de no trabajar, de desengancharte a partir de ahora del trabajo y por supuesto va desde aquí la despedida con un abrazo muy especial. Te digo, por ser el día del doctor fue el mejor día de Adrián. Al toque todas las respuestas. Felicitaciones. Se cortó el pelo, se cortó el pelo. Voy a trabajar un ratito más y después voy a pasar el día con los chicos. Y después dedicarte a la familia. Beso, Adrián, hasta la semana que viene. Saludos a todos. Chau, chau. Abrazo. Una información muy importante en este contexto tan difícil que está viviendo el mundo y la Argentina por el coronavirus, que tiene que ver con el municipio de Vicente López. Me está llegando recién. En Vicente López se va a permitir a los pacientes terminales que se encuentran internados en el Hospital Municipal Jusey el acompañamiento de familiares respetando el derecho al último adiós mediante estricto protocolo de bioseguridad, el mismo que utiliza el equipo de salud. Me parece una muy buena medida. Porque hay mucha gente que la verdad que padece la tristeza de estar un familiar en esa situación y no poder acompañar un momento pero muy delicado. Muy buena medida. Tenemos que ir a los cronogramas de pago, pero a los cronogramas de pago de la semana próxima, la inmediata, estos días que vienen. Se está todavía pagando mensual agosto, a ver es que superan los 18.952 pesos. El 31, ¿sí? El día lunes, terminación de documento 8 y 9, ¿sí? Cronograma entonces de pago de la semana que viene. ¿Qué más tenemos? Todo lo que tiene que ver con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, día lunes, terminación de documento entre 4 y 9.
Y estos son los cronogramas entonces de la semana que viene y así de esta manera termina el pago de mensual agosto. Ah, me estaba faltando, claro, las de pensiones no contributivas porque el lunes se termina agosto, pero el martes empieza septiembre. 2 terminaciones de documento por día hábil, pensiones no contributivas ya mensual septiembre entre el 1 y el 4 de septiembre. ¿Cuánta información, cuánto cronograma hoy, eh? Que tu historia no se quede en el tintero. Participa en la 6ª edición de Grandes Autores, Relatos Cortos, concurso literario exclusivo de Superviel para sus clientes mayores de 55 años. Podés enviar tu cuento a grandesautores@superviel.com.ar. Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre. Y gracias por 6º año consecutivo, por tenerme en cuenta para formar parte del jurado que selecciona y que elige los cuentos ganadores, que siempre digo, tenemos un presidente de lujo, Eduardo Sacheri. No, pero además es hincha del Rojo y periodista diablo. Sí, bueno, no sabía tanto. Le mandamos un beso a Eduardo, excelente compañero. Ya está en línea Jorge Escaramuzo de Mayores Conectados. Qué tema este del sorteo, ¿eh? Qué trabajo que nos estuviste dando, Jorge, todas estas semanas con esa noticia. ¿Cómo andás? Bueno, buen día. Trabajo lindo. Buen día, Clara. Buen día, Damián. Déjame contarte algo. La gente nos escribía a la web y nos decía, no me puede anotar en el certamen. No, lo justo y necesario no puede, porque es personal. Pero te hago las preguntas que nos estuvieron haciendo. ¿Cómo hacen para participar? ¿Dónde se anotan? Mira, es muy simple. Tiene que entrar al Facebook de Mayores Conectados, que es Mayores Conectados Argentina, ¿sí? Ahí van a ingresar, van a ver una publicación, un posteo, y hay un link. Ingresan a ese link, abre un formulario que solamente tienen que dejar. Nada más que esto: nombre, apellido, email y teléfono. Bien. Esos datos, con eso alcanza, nada más que eso. Y decime, ¿qué pasa si no puede, por distintas razones, anotarse la persona interesada? ¿Lo puede hacer, puede realizar la inscripción un familiar, por ejemplo, un nieto, un sobrino, el esposo, la esposa? Sí, sí, ningún problema. Justamente la idea es que todos puedan participar y si un nieto o un hijo los ayuda a ellos y ellos ingresan al Facebook, sí, pero tienen que poner los datos, nombre y apellido del adulto mayor. Si no tiene mail del adulto mayor, no importa, aunque ponga el mail del hijo o nieto. Y el teléfono también, si es posible, del adulto mayor. Porque en el caso que salgan ganadores, es la mejor forma de estar comunicados. Claro, déjame hacer algo porque es muy importante esto. O sea, cuando decimos que tiene que ir el dato del adulto mayor, es porque después el escribano, cuando se hace el sorteo, va a verificar que realmente esa persona que estaba en el formulario sea la persona ganadora. Por eso tiene que ir el nombre, apellido del adulto mayor. Y después el escribano verifica el DNI y demás, ¿no? O sea, pero bueno, como muchos adultos mayores no tienen mail o teléfono, no hay ningún problema que alguien de parte familiar o amistad ponga los datos de ellos. Pero el nombre y apellido sí o sí tiene que ser de ellos. Ahora, Jorge, se me está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa si una de las personas que gana este sorteo vive en el sur? Vive en una provincia del sur, o vive en el norte, o no vive, claro, o no vive en Capital Federal. Se la complicamos. No hay ningún problema. Eso fueron muchas de las consultas de Mendoza y demás. En el caso que sea ganador del sorteo, Mayores Conectados entrega sin cargo a todo el país la computadora o el teléfono. Aún en este contexto difícil, en este contexto pandemia. Hay que buscar soluciones a los adultos mayores. La empresa EXO, que es el sponsor tecnológico, se encarga de entregarle el domicilio de la persona, tanto la computadora o el teléfono. Que si me dejás, voy a mostrar un poco, muchos quieren ver los premios. Los premios, claro. A ver, veamos los premios. Y mientras se pueden ir anotando, pero tienen que inscribirse Mayores Conectados, no en la web de Lo Justo y Necesario. Mayores Conectados. A ver. En el Facebook, Mayores Conectados Argentina. Ahí ingresan y van a ver un cartelito, ahí hay un link, hay que cargar los datos en un formulario y nada más que eso. Por ejemplo, si se ve acá, es una computadora parecida a la computadora que se va a sortear para adultos mayores. Recordémosle a la gente que la computadora Exxon Big Compu Fácil está preparada para adulto mayor. Viene con un software especial y videotutoriales que hacen que sea más fácil la tecnología. Y este es el famoso teléfono que también se va a sortear, el Exxon Spunky Fácil.
el cual también están preparados para el adulto mayor, ¿no? Como mostramos siempre, con teclas grandes, por ejemplo, con los números grandes y demás, ¿no? ¿Cómo me gusta la gráfica del celular? Porque Sí, la verdad es que poco, sí, mira, fundamental y muy visible. Ahí, muy visible. ahí está. Jorge, antes mostraste la notebook y los adultos Sí. mayores no suelen tener notebook, ¿no? Porque es una computadora portátil, es un muy buen equipo, muy necesario para el adulto mayor, pero generalmente tienen PC de escritorio, ¿no? Claro, mira, antes sí, el adulto mayor quería justamente una computadora más grande porque un teclado más grande y demás. Pero el adulto mayor también sale, o sea, no ahora Claro. en época de pandemia, ¿no? Pero sale a los centros de jubilados y demás y se lleva la computadora, que es más fácil de transportar justamente, y le muestra a sus pares la foto de los hijos, los nietos, chatean, buscan información. Esto es como todo el mundo. Cada vez buscamos el tema de la portabilidad y movilidad. Tenemos que ir cerrando, Jorge. ¿Nos repetís, por favor, el día del sorteo, el horario y, bueno, y donde se inscriben ya está saliendo en pantalla? Día y horario del sorteo. Sí, se realiza el viernes 4 de septiembre a las 11 horas antes que iban público. Y la forma de poder participar es ingresando al Facebook Mayores Conectados a Argentina. Nada más que eso. Con 3 datos nada más ya participan. Jorge Escaramuzo, muchísimas gracias. Abrazo. Chao, Jorge. Gracias a ustedes, besos. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que te resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad, no importa tu talle. Recordá este Facebook, de niña a mujer, vas a encontrar tu mejor interior. Una información ya sobre el cierre, no hay más tiempo, lo que tiene que ver con el tema de las prórrogas. Se prorrogan medidas hasta el 30 de septiembre, que es el caso del pago de las cuotas de créditos antes, la presentación de fe de vida, todo lo que tiene que ver con extracción en cajeros automáticos, todas las redes sin costo y 2 medidas hasta diciembre. La presentación de la libreta de AUH, tiempo hasta el último día hábil de diciembre, y el pago de la prestación por desempleo se extiende su pago hasta el 31 de diciembre para todos aquellos que esta prestación se les venza entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre. Tenemos que hacer una línea de tarjeta de crédito y nos tenemos que ir. Refinanciamiento de tarjeta de crédito a partir de septiembre. Tenés nuevamente 3 meses de gracia y 3 cuotas sin interés. Y quiero responder, para hacerte consulta a vos, chiquitito. Mirta Díaz de Olavarría, ¿PUAN es compatible con pensión mínima? No es compatible con ningún otro beneficio, va a evaluación socioeconómica, es para la gente en situación de vulnerabilidad, la pensión universal. ¿Y cuánto paga la PUAN? Mayor. Nos pregunta José. 14.503 pesos a partir del 1 de septiembre. Pongan el graph, récord, el consultorio de hoy. ¿Cuánto contestamos? Un agradecimiento para el cierre a la Fundación Avon, a Andrea Lico, gracias por el presente y gracias por la lucha que llevan adelante contra el cáncer de mama. Yo soy una sobreviviente de eso, así que sé lo que significan los controles. Lo importante, controlarte permanentemente es cuidarte, es salvarte la vida, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. Excelente fin de semana. Aplauso para la gente de todo el país. Chao. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Gravania.
Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte.